un economista, Hernán Letcher, así. Yo creí que era al revés. Letcher, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primera pregunta, ¿sí? Sin anestesia. ¿Qué tipo de crédito vamos a tomar? ¿Es un crédito, como dicen, un crédito puente o es un paraguas financiero? ¿Qué diferencia bien lo hay? que va a responder porque es su presentación, es su momento. No, es el crédito habitual que el gobierno o que el Fondo Monetario le da a los gobiernos que participan dentro del fondo, que se llama stand-by, que es un crédito que en realidad está disponible para el uso, no necesariamente implica la transferencia y el aumento de las reservas. Yo imagino que el gobierno ha planteado esto de sumar algunos créditos del Banco Mundial y del BID para justamente modificar tal vez el peso de las reservas, porque probablemente lo del fondo, además de que no es inmediato, probablemente tampoco necesariamente llegue a las arcas de las reservas. De todas formas, opera como una garantía, por decirlo de algún modo, con lo cual la finalidad es la misma. Esa era la otra pregunta. ¿Una garantía para qué o para quién? Bueno, en realidad el gobierno accedió al Fondo Monetario en un escenario de plena corrida cambiaria. Sí. Y lo hizo para plantearle básicamente a los inversores extranjeros, que eran los que estaban sacando la plata: muchachos, quédense acá, que de última está el fondo bancando este escenario. Quédense y quédense en pesos, les dice, ¿no? Ahora, además, la duda es también un poco, ¿qué va ese préstamo que se habla de 20.000, 30.000 millones de dólares? ¿A qué lo van a destinar, no? Porque esa es una de las grandes dudas, digo, más allá del ajuste que piensa hacer el gobierno, ¿a dónde va a ir ese dinero que va a prestar el Fondo Monetario Internacional? Y además se habla de un crédito del Banco Mundial, otro del BID. Pero eso ya lo sabemos, es sencillamente a sostener el esquema financiero que han inventado. Dicho de manera muy sencilla, la fuga. No tiene ninguna obra como correlato, al contrario. De hecho, el Fondo Monetario nos está pidiendo lo contrario, que recortemos en términos fiscales, con lo cual va sencillamente a las reservas para mostrarle a aquellos que participan en el negocio financiero que pueden entrar y salir sin problema, porque de última, cuando nos demanden dólares, nosotros los vamos a tener. Con lo cual no tiene ninguna finalidad en materia de obra pública, si se quiere. Hernán, ¿cuál sería la solución, en todo caso, en este caso específicamente económica, para los jubilados? No, a los jubilados yo creo que en este momento hay que ofrecerle un aumento lisa y llanamente. El gobierno debería tomar cartas en el asunto y básicamente ofrecer... Bueno, lo ha hecho con un bono que no ha paliado absolutamente nada, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo de los jubilados ha quedado plasmada en el primer trimestre y en el segundo trimestre de este año, a contramano de lo que decía el gobierno, con el beneficio además de que el cálculo de la actualización jubilatoria se hace por inflación, tomando la inflación del último trimestre o semestre, en este caso, del año pasado, con lo cual se supone que les iba a dar bien. Ni siquiera en ese contexto finalmente los jubilados han tenido un beneficio. La cuestión de la movilidad jubilatoria ha quedado claro, recién mencionaba los datos, de lo prejuicioso que ha sido para los jubilados, y a esto yo sumo algo que decía él: la edad jubilatoria, el recálculo del haber inicial, que también lo pide el Fondo Monetario, y el hecho de separar lo contributivo de lo no contributivo. ¿Qué es esto? Bueno, vos terminás en la PUAN, en una pensión para adulto mayor, que no sigue la suerte, o según lo que quiere el fondo, no sigue la suerte de lo contributivo, y por lo tanto, el día de mañana te van a decir, si el Tesoro no tiene plata, lo contributivo lo van a financiar con contribuciones y aportes, y lo no contributivo con plata del Tesoro. Hoy es una gran bolsa y va todo actualizado junto. El día de mañana te va a decir, no, si es no contributivo y no tenés plata en el Tesoro, no te pago. El ajuste se hace desde ahí y no toco finalmente las jubilaciones. Bueno, o al menos no toco las jubilaciones con ese mecanismo, ¿no? Eso es lo que plantea el fondo, y me parece que de cara al futuro los jubilados, y diría el conjunto de los trabajadores argentinos, tienen un escenario muy difícil. El gobierno ya en diciembre del año pasado, cuando discute la cuestión previsional, dice que va a avanzar justamente sobre los diplomáticos y el Poder Judicial. Nunca hizo la propuesta, hace 6 meses atrás. Nunca la hizo, con lo cual, bueno, la verdad que uno se pregunta, ¿realmente tenían vocación? Respecto de las AFJP, digo, este es el esquema para los jubilados. Ahora, el sistema de AFJP, además, es un negocio financiero fenomenal. Esto también hay que decirlo. Por eso van en ese camino, porque
cuando finalmente se estatizó el sistema previsional en la Argentina, terminó con un negocio de unos pocos que la verdad yo creo que se la tienen jurada, digamos, todavía. Todavía quieren volver a ese escenario. Y Pero algunas hay cosas- posibilidad de que vuelvan las AFJP. Yo creo que sí, lo que tienen que poner en crisis el sistema primero, porque así funcionó en la década de los 90 y hoy van a querer hacer lo mismo. Cuando uno escucha a algunos dirigentes del oficialismo plantear en esa línea, bueno, lo que están planteando es, bueno, no alcanza la plata, entonces empezamos a ver y el camino es, y si vos podés y tenés más plata porque tenés un salario más alto, aportar una cuenta individual. Quería retomar algo de lo que decía Pitrola hace un ratito. Hay mecanismos de financiamiento. La reducción de contribuciones va a contramano de la reducción del déficit y están beneficiando a 50 empresas que han ganado de manera fenomenal en los últimos 2 años en la Argentina. Además, le redujeron la alícuota del impuesto a las ganancias, no a los trabajadores de la cuarta categoría, sino del 35 al 25 a esas mismas empresas. Las retenciones, yo traje acá un cuadrito, 63.000 casi millones de pesos A ver si puedo hubiésemos recuperado. Sí, no sé ¿Cuánto, si se llega a perdón? ver. ¿Cuánto? Tratemos de ponchar la imagen y ahora seguimos. ¿Cuánto? 63.000 millones de pesos. ahora Si vos sí. sostenías las retenciones tal como estaban a finales de 2015. Sí. Hace una semana se discutió la posibilidad de reponer una parte de esas retenciones, que eran el 10% al maíz y el 10% al trigo, y eliminar la reducción de este año 2018. Eso significaban 26.000 millones de pesos. Duró un suspiro, menos de 24 horas. Y otra discusión también en ese sentido es, ¿va a haber aumento de tarifas en octubre y noviembre de este año nuevamente o qué? No, porque no se Las acabó con el audiencias veto siguen- finalmente. Las Sí, audiencias sí. siguen Están en pie. previstas. Aumenta todo menos los salarios.